La lucha más extrema en Triplemanía, Mercenarios vs sus hermanos extremos, lucha completa. ¿Estás listo para una de las luchas más brutales en la historia de Triplemanía? Los Mercenarios y los hermanos extremos se enfrentaron en un combate sin piedad, con sillas, tachos de basura, mesas en llamas y un nivel de violencia que dejó a todos sin aliento. Quédate hasta el final porque esto es una verdadera guerra extrema. Una batalla sin límites desde el inicio. Desde el primer segundo, la intensidad se apoderó del ring. Apenas sonó la campana, los luchadores no perdieron el tiempo en tantearse o medir fuerzas. En lugar de ello, desataron una ofensiva feroz, sin contemplaciones ni respiros. Rey Escorpión y Pagano fueron los primeros en intercambiar ataques y lo hicieron con una brutalidad que dejó en claro que este combate no se regiría por normas convencionales. Cada golpe resonaba con fuerza en la arena, generando una atmósfera de caos absoluto. Lo que más sorprendió a los aficionados fue la resistencia inhumana de los combatientes. Aunque los impactos eran devastadores, ellos seguían en pie, sin dar muestras de dolor ni retroceder ante la ofensiva rival. Parecía que estaban preparados para soportar un nivel de castigo que sobrepasaba los límites de lo imaginable. A medida que pasaban los minutos, la lucha se tornaba aún más despiadada, con cada bando buscando imponer su dominio sin importar las consecuencias. Los objetos se convierten en armas. A diferencia de otros enfrentamientos, donde las maniobras técnicas pueden marcar la diferencia, en esta ocasión la victoria dependía de quién lograra infligir más daño. Y para ello, todo lo que estuviera al alcance de los luchadores se convirtió en un instrumento de destrucción. Las sillas fueron las primeras en hacer acto de presencia, utilizadas tanto para golpear con violencia como para colocar trampas estratégicas. El sonido metálico de cada impacto reverberaba en la arena, acompañado por la reacción atónita de los espectadores. Pero las sillas no fueron el único recurso. Muy pronto tachos de basura, tubos fluorescentes y bates cubiertos con alambre de púas entraron en juego, intensificando el castigo hasta niveles extremos. Tejano Jr. dejó una de las imágenes más impactantes cuando, con una fuerza impresionante, propinó un golpe directo con una silla a la cabeza de su oponente. El impacto fue tan brutal que por un momento pareció que el combate podría terminar ahí mismo. Sin embargo, la lucha estaba lejos de concluir. Con cada objeto añadido a la ecuación, la ferocidad del enfrentamiento solo aumentaba, convirtiéndolo en una batalla donde no existía margen para la piedad. El primer sangrado. En toda lucha extrema hay un punto de inflexión que marca un antes y un después. Y en esta ocasión, ese momento llegó cuando la sangre apareció por primera vez en el combate. Luego de un intercambio de golpes descomunal, uno de los luchadores fue impactado con un tacho de basura de forma tan violenta que abrió una herida en su frente. La imagen fue cruda, con el líquido rojo tiñendo su rostro y provocando una reacción inmediata en el público que estalló en una mezcla de asombro y euforia. Lo más impresionante no fue solo el hecho de que comenzara a sangrar, sino su reacción ante ello. En lugar de detenerse o pedir asistencia, el luchador se incorporó con una furia renovada, como si el dolor no fuera más que un estímulo para seguir adelante. Con la sangre escurriendo por su rostro, redobló sus ataques y llevó la lucha a un nivel aún más despiadado. Esto encendió aún más a los fanáticos, quienes sabían que a partir de este punto la violencia escalaría sin límites. La locura se apodera del ring. A medida que el combate avanzaba, el control del mismo se desvanecía por completo. Ya no se trataba de un enfrentamiento dentro de las cuerdas, sino de una verdadera guerra que trascendía el ring. Los luchadores llevaron la acción fuera de la lona, utilizando las barricadas como armas improvisadas y castigando a sus rivales contra la estructura metálica sin ningún tipo de remordimiento. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Psycho Clown, en un acto de total temeridad, decidió lanzarse desde la tercera cuerda hacia afuera del cuadrilátero, impactando con brutalidad sobre sus adversarios. La ejecución fue impecable, pero lo realmente asombroso fue la falta de temor con la que lo hizo. Parecía dispuesto a arriesgar su propio bienestar con tal de inclinar la balanza a su favor. Al mismo tiempo, dentro del ring, las mordidas y golpes directos sin restricciones se hacían cada vez más frecuentes, dando la impresión de que la lucha había dejado de ser un espectáculo y se había convertido en una auténtica batalla de supervivencia. Aparece la mesa en llamas. Cuando el público pensaba que ya lo había visto todo, llegó el momento que desató el delirio en la arena. De entre la multitud, los luchadores sacaron una mesa y comenzaron a rociarla con líquido inflamable. En cuestión de segundos, las llamas comenzaron a consumir la superficie de la madera, creando un espectáculo aterrador pero fascinante al mismo tiempo. La multitud se puso de pie, consciente de que algo verdaderamente impactante estaba a punto de suceder. Uno de los luchadores, aprovechando el caos reinante, tomó a su oponente y lo levantó con toda su fuerza. La tensión era palpable, todos sabían que lo siguiente en ocurrir sería el clímax del combate. Con un movimiento feroz, aplicó un bombazo directo sobre la mesa en llamas, desatando una reacción inmediata tanto dentro como fuera del ring. El golpe fue devastador, y el luchador que lo recibió quedó tendido en la lona, visiblemente afectado por el castigo. Este momento selló el carácter extremo de la contienda, dejando claro que no había límites en la brutalidad desplegada. El impactante final.
Los últimos instantes del combate fueron una prueba de resistencia, determinación y aguante. Con los luchadores visiblemente agotados, ensangrentados y con sus cuerpos marcados por los impactos recibidos, la lucha se convirtió en una batalla de pura voluntad. A pesar de la brutalidad del enfrentamiento, ninguno de los combatientes estaba dispuesto a rendirse, lo que llevó a un intercambio final donde cada golpe podía significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Rey Escorpión, a pesar de haber recibido múltiples castigos, intentó una última ofensiva desesperada. Con el rostro cubierto de sangre y sus fuerzas al límite, se lanzó sobre su rival con la intención de cambiar el curso de la batalla. Sin embargo, Pagano y su equipo tenían la ventaja y con una secuencia de movimientos precisos lograron neutralizar a su oponente y sellar la victoria. El final del combate no solo dejó a los luchadores al borde del colapso, sino que también dejó una imagen imborrable en la memoria de los fanáticos. El público, de pie, ovacionó lo que acababan de presenciar, reconociendo el sacrificio y la entrega absoluta de los protagonistas. No fue simplemente una lucha, sino un verdadero espectáculo de resistencia, brutalidad y espectáculo sin igual. La reacción del público ante la violencia desatada. El impacto de esta lucha no solo se sintió en el ring, sino también en las gradas. Desde el inicio, los fanáticos estuvieron al borde de sus asientos, expectantes de cada movimiento y reaccionando con euforia ante los momentos más extremos. Cada golpe con objetos, cada caída aparatosa y cada instante de riesgo despertaban un rugido ensordecedor en la arena, demostrando que el público no solo estaba disfrutando del combate, sino que también estaba completamente inmerso en la brutalidad del espectáculo. Sin embargo, hubo instantes donde el nivel de violencia superó las expectativas. Los rostros de los aficionados reflejaban sorpresa, asombro e incluso incredulidad cuando los luchadores seguían en pie tras recibir castigos descomunales. Cuando apareció la mesa en llamas, la multitud enloqueció, anticipando un desenlace que se grabaría en la historia de Triplemanía. En estos encuentros, la respuesta del público es tan crucial como la acción en el cuadrilátero, ya que su energía y reacciones impulsan a los luchadores a ir más allá de sus propios límites. Los riesgos de la lucha extrema y sus consecuencias. Más allá de la espectacularidad, este tipo de enfrentamientos conllevan un alto costo físico y mental para los luchadores. Cada golpe con objetos contundentes, cada caída desde alturas considerables y cada castigo recibido dejan secuelas que pueden perdurar por semanas, meses o incluso el resto de sus carreras. En esta lucha se vieron momentos en los que la resistencia parecía sobrehumana, pero la realidad es que el daño acumulado se hace presente una vez que se apagan las luces del espectáculo. Los luchadores extremos suelen ser vistos como gladiadores modernos dispuestos a arriesgarlo todo por el entretenimiento del público. Sin embargo, muchos de ellos han admitido en entrevistas que estos combates los dejan con heridas profundas, conmociones cerebrales y dolores que no desaparecen fácilmente. Este encuentro en Triplemanía no fue la excepción, y seguramente los protagonistas necesitaron atención médica tras el final de la batalla. El legado de este enfrentamiento en la historia de Triplemanía. A lo largo de los años, Triplemanía ha sido escenario de combates memorables, pero solo algunos quedan marcados como auténticas batallas legendarias. Este enfrentamiento entre los mercenarios y los hermanos extremos se suma a esa lista de luchas que serán recordadas por su intensidad, su nivel de violencia y la entrega absoluta de sus participantes. La lucha libre extrema no es para todos, pero este tipo de encuentros demuestran por qué tiene una base de seguidores tan fiel. Los fanáticos buscan esas batallas donde los luchadores van más allá del espectáculo tradicional y ponen en juego su propio cuerpo por el entretenimiento del público. En este caso, cada momento del combate reafirmó el compromiso de los luchadores con la esencia extrema del evento, consolidándolo como uno de los más brutales de la historia de Triplemanía. Ahora te toca a ti. ¿Crees que esta fue la lucha más extrema de la historia de Triplemanía? ¿Cuál fue el momento que más te impactó? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más acción extrema. Nos vemos en la próxima ocasión.